9:05 y tenemos hoy nuestra mesa Millennial con Dylan Pizaña de la UNAM, Jorge Hurrell de la Anáhuac, Sharon Fernández de la Ibero y Valeria Juárez del Instituto Politécnico Nacional. Nuestros temas: asesinatos a periodistas que están imparables y aeropuerto, pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchachos, jóvenes, ilustres, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Aurora. noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntenme, ¿qué opinan de lo que está ocurriendo con los periodistas asesinados? Nosotros verdaderamente estamos asombrados como gremio. El 8º asesinato, y parece que esto no va a suceder. ¿Quién nos quiere comentar qué es lo que podríamos estar haciendo como país para proteger a este gremio que es tan vulnerable? Porque, pues, al parecer no hay gobierno que nos pueda proteger. Dylan. Sí, evidentemente no hay gobierno que nos pueda proteger, Aurora. Digo, no es exclusivo de periodistas el tema de la violencia. Hay violencia en todo el país, más de 100,000 asesinatos en México, pero sin duda alguna el tema de los periodistas es alarmante porque en el ejercicio de una profesión, en ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, están matando a los ciudadanos que ejercen esta profesión de periodismo. Lo lamentable, ya lo escuchábamos ahorita en corto, que pues los mismos periodistas ya no quieren investigar, ya tienen miedo a investigar, pero eso es algo común en el gremio de los periodistas hoy en día, porque es el propio gobierno, o sea, a ver, hay varias formas y desde varios lugares en las que se ejerce la violencia en contra de los periodistas. Primero, pues desde la delincuencia organizada, por supuesto, aquellos periodistas que evidencian el narcotráfico, por ejemplo, pues muchos de ellos lamentablemente son asesinados por el crimen organizado, pero también el gobierno federal hoy es quien ataca a los periodistas y es evidente todos los días desde la mañanera del presidente de la República los ataques constantes en contra de los periodistas. Además, hay ya organismos internacionales como la ONU o, por ejemplo, el mismo Parlamento Europeo. Vimos que le envió una carta el gobierno mexicano al Parlamento Europeo como contestación a la preocupación de los asesinatos a periodistas, y vemos que está escrita, parece que con las patas esa carta por el gobierno mexicano, con cero diplomacia y en donde hay expresiones bastante lamentables como borregos, reaccionario y golpista, silencio cómplice, panfleto e injerencista, refiriéndose a los propios periodistas. Entonces, por supuesto que es lamentable este tema. Con violencia verbal, mi querido Dylan, y esto ha sido como una de las características desde pues los inicios de este gobierno, no solamente en las mañaneras, lo vemos también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, por mucha gente simpatizante. Se está exacerbando la violencia, bien dices tú. Y Sharon Fernández, a ver, cuéntame, ¿qué podemos hacer como sociedad justamente para empezar a abatir esta violencia? En este caso estamos hablando hoy de 8 periodistas asesinados. Yo sé, como decía el Dylan, que no solamente son periodistas, son pues ya decenas de miles de muertos los que se acumulan en esta administración. Pero ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Ustedes qué imaginan? Sharon. Sí, muchas gracias por el espacio. Pues, como decías, ¿qué estamos haciendo? Pero es más bien, ¿qué no estamos haciendo? No estamos garantizando los derechos humanos de las personas, sí, en general, pero sí me parece el tema del periodismo muy delicado dentro de una democracia, muy delicado en un tema de derechos humanos. Hay esta frase que engloba como justo la lucha y el activismo de los periodistas, que es: no se mata la verdad, y la están matando. O sea, son 8 periodistas en lo que va del año, pero es un tema recurrente que, como comentaba Dylan, y como es una realidad, no tiene sus orígenes en esta administración, sino es un problema histórico que hemos venido arrastrando y que justo nos corresponde a todas y a todos pronunciarnos al respecto, nombrar qué está pasando, y eso es una de las principales cosas que podemos hacer,
no normalizar que están asesinando a las personas, no normalizar que están asesinando a las y a los periodistas, porque creo que justo nos enteramos de estos casos y muchas veces pues entran al ojo mediático, pero después se olvida, o sea, pasa el tema y entonces seguimos como si nada y esto solo, pues si bien no es responsabilidad al 100% de las y los ciudadanos, sí suma al hecho de que hay impunidad en estos crímenes de odio y si no lo nombramos, si no seguimos hablando de esto, si no seguimos nombrando a las y a los periodistas que han sido asesinados haciendo su trabajo, sí estamos contribuyendo a esta impunidad. Entonces, no olvidarles, saber que saber que estaban ejerciendo su trabajo y que lamentablemente no estamos garantizando que lo puedan hacer en total libertad, no estamos garantizando que nuevas generaciones cumplan este sueño de dedicarse al periodismo, de dedicarse a los medios por miedo. Entonces sí tenemos que exigir, nombrar y estar ahí al pie del cañón diciendo las cosas como son. ¿Algunos de ustedes, chicos, Valeria o Jorge, algo que quieran decir con respecto a esto, debatir o qué? Sí, hola, buenas noches a todos. Yo quisiera agregar que a mí me parece que es más un tema de prevención. ¿Por qué? Porque de nada nos sirven sentencias en las que se castiguen a los responsables. Sí, desde luego es una medida de reparación, pero no es algo que como tal vaya a ser integral. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un mecanismo de prevención en contra de todos estos crímenes. México está catalogado como el sexto lugar del mundo más peligroso para ejercer esta profesión. Creo que es admirable todo lo que hacen los medios día a día y más hoy en un mundo tan caótico como el que tenemos, de salir, publicar sus notas, investigar y no detenerse ante ningún tipo de circunstancia, amenaza, pero sí creo que esto va un poco más hacia el tema de la prevención, porque la prevención lo que nos va a ayudar es justo a no tener que llegar a las últimas consecuencias, no tener que hablar, es que se asesinó, hay que hacer justicia. No, no, la justicia empieza desde un tema de prevención. Entonces creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Es muy fácil hablar de medidas de prevención, lo complicado es implementarlas, saber cómo implementarlas y buscar la manera en que estas sean lo suficientemente fuertes o que tengan este rigor para poderse cumplir. Entonces creo que es algo que a mí me gustaría añadir a la participación de mis compañeros porque evidentemente no estamos teniendo ningún tipo de sanción y por supuesto prevención mucho menos. Entonces creo que es un camino que tiene que irse empezando por esto para poder hablar de una sanción posterior. Sí, yo concuerdo, ahora sí que siempre la mejor solución va a ser la prevención, pero es que es un tema más fuerte que eso, porque por ejemplo, ahorita tenemos cuestiones, o sea, ya incluso de protegerlos durante cuando se les hacen amenazas, cuando hay problemas, etcétera. Pero sabemos que los recursos no son suficientes, el recurso de protección a periodistas no es suficiente para nada. El propio hermano Linares tengo entendido que estuvo un tiempo en el sistema de protección y salió casi inmediatamente porque pues simplemente no funcionaba. Y es que también estamos hablando y yo lo reitero mucho, que no puede haber una prevención si desde a un nivel social o un nivel político la narrativa hacia los periodistas es completamente contraria, es completamente decir, es que me estás contradiciendo, es que estás yendo en contra de mi gobierno cuando solamente estás apuntando algo tan obvio como un error, o sea, que debería de ser una cuestión de, ok, lo voy a tomar como una crítica, lo toman completamente como un ataque. Y cuando tienes esta narrativa a nivel gobernación, estaba bajando a nivel social, porque la gente también empieza a hablar, no, pues si el presidente o este órgano de gobierno está diciendo que los periodistas son malos y que no hay que creerles, pues yo tampoco les voy a creer. Y eso causa pues un tren de desinformación y que últimamente acaba pues con la vida de estos periodistas. Hay que recordar pues precisamente sus nombres, hay que recordar que es alarmante, sí es alarmante, porque ahorita estamos hablando de que estamos en el tercer mes del año y ya rompimos el récord del año pasado. El año pasado cerramos 2021 con 7 periodistas asesinados en México. Ahorita en 3 meses ya llevamos 8. Entonces, es completamente alarmante y es completamente inaceptable que les esté ocurriendo de esta manera y que prácticamente los recursos que tenemos no funcionan para nada. No funciona como el caso de Lourdes Maldonado, ir a pararte enfrente del presidente y pedirle ayuda, no funciona.
porque hay un asesinato, no funciona, pues tratar de seguir tu trabajo, tratar de entrar en esta protección que existe supuestamente para los periodistas, porque igualmente terminan asesinados. O sea, hemos visto que los recursos son insuficientes para proteger a los periodistas. Hay una cuestión también de contabilidad que queremos estar pidiendo como sociedad de cuánto se está destinando, por qué no es suficiente, por qué, y por qué está pasando, porque al fin y al cabo estas son personas que pues están dando su vida para, pues, para un fin más grande, están arriesgando su vida, eso lo sabemos. Ya lo he mencionado mucho mis compañeros, pero hay que hacer pues hincapié en esto. Cuando tú dices, quiero estudiar periodismo, y lo recuerdo desde que era más joven, o sea, con amigas que querían estudiar esta profesión, la primera palabra es, pero es que me da miedo que me maten. O sea, porque yo quiero vivir una vida plena, porque yo quiero vivir un sueño, pero el miedo es más grande. Entonces, eh, pues hay que hablar realmente de por qué hay una narrativa en contra del periodismo y cuántos intereses hay detrás tan variados en callarlos, en eliminarlos completamente. Y también un esclarecimiento de la información, porque mientras sabemos quiénes son los actores intelectuales, muchas veces no sabemos quiénes son, perdón, los actores físicos del crimen, no sabemos quiénes son los actores intelectuales. Y pues en general hablar también de corrupción, porque de nuevo, que el caso de Armando Linares, hay que repetir su nombre, hay que repetir su nombre. El octavo periodista muerto este año en México, disculpa, asesinado, es una persona que había denunciado al fiscal de Michoacán, había denunciado corrupción dentro de su estado y vean dónde terminó. Entonces, pues ese es un tema muy alarmante que debemos atender a diferentes niveles de la sociedad, pero pues nosotros como, digamos, como civiles lo que podemos hacer, pues es empezar a hablar de esto, de nombrar las Claro. cosas y de pedir justicia. Claro, les cuento algo antes de irnos a una pausa comercial y regresar con el tema del aeropuerto. Resulta que hace pues un ratito nuestro corresponsal Miguel García Tinoco estaba justamente en el pues en el sepelio de en el funeral de este periodista Armando Linares, cuando de pronto entró una persona armada a ordenarles que todos los periodistas se salieran del funeral porque si no los iba a matar. Los amenazó y bueno, pues los reporteros que acompañaban a Armando Linares tuvieron que salir de ahí. Así las cosas, así de fácil es poder amedrentar en un funeral. Vamos a una pausa y regresamos con el tema del aeropuerto. Regresamos, son las 9 de la noche con 22 minutos y regresamos a esta mesa con nuestros queridos millennials, Dilant de la UNAM, Jorge de la Anáhuac, Sharon Fernández de la Ibero y Valeria Juárez del IPN. Chicos, estamos ya a unos días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cómo ven primero, al inicio de este sexenio, el anuncio que volteó de cabeza a todo el país con el tema de perdamos todo el dinero de Texcoco y ahora vamos a meterle dinero a una nueva obra que muchos han criticado? ¿Qué opinan? Cuéntenme ustedes. No, terrible. Ya lo mencionabas, Aurora, la cancelación sin duda del aeropuerto de Texcoco y el nuevo anuncio de en teoría, gran aeropuerto que al final terminará costando 116 millones de pesos, en donde pues iniciamos con las obras que te llevan al aeropuerto. Hace unos días se cayó una trave en estas horas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no es posible que haya una gran inversión. Digo, a lo mejor no se puede comparar con la inversión que se prometía en el aeropuerto de Texcoco, pero sin duda sí había que invertirle, y no solo invertir y erogar dinero, sino también se trataba de que los recursos se utilizaran de la mejor manera posible. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no se está utilizando de la mejor manera posible, porque tampoco ni siquiera hay certeza de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumpla con la función que se esperaba. ¿Y cuál era la función? Que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, que tiene una sobresaturación, no solo una sobresaturación de usuarios, sino también de llegadas y salidas de mercancías, por ejemplo, pues quién sabe si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lo vaya a cumplir, porque pues la infraestructura se ve a imágenes en redes sociales, pues se ven bastante sencillas y no promete ser un aeropuerto de los más importantes de Latinoamérica como se trataba desde un inicio, sino será un aeropuerto más. Y en algún tiempo, hace muchos años,
se construyó un aeropuerto, por ejemplo, en Chiapas, y hoy son oficinas gubernamentales, por ejemplo. Ahí es un claro ejemplo de que este aeropuerto en algunos años también podría ser un aeropuerto obsoleto e inservible, porque no va a cumplir con la función de desahogar y desconcentrar toda esa demanda de usuarios y de mercancías que tiene el hoy Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al final, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues será el aeropuerto principal, y el aeropuerto Felipe Ángeles seguirá siendo un aeropuerto más para nuestra ciudad. Lo terrible es que será mucho tiempo de traslado de la Ciudad de México a ese aeropuerto, y también si quieres llegar a ese aeropuerto y no es por transporte público, que por cierto las vías de transporte público tampoco están terminadas, como el tren suburbano, por ejemplo, hoy es súper complicado poder llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que los usuarios pues ya lo verán en costos y terminarán yéndose al aeropuerto Benito Juárez. Entonces, pues al parecer fue solo un gasto y un desperdicio de dinero. Yo agregaría que sí estamos a muy pocos días de lo tan prometido, pero que obviamente nadie en el país quiere que nos vaya mal entre nosotros, ¿no? O sea, creo que sí aspiramos a cosas buenas, y pues lo que esperamos es que justo en la planeación, ya en los hechos, podamos ver cosas diferentes a lo que hemos estado pues observando, y justo a lo que se ha estado publicando en redes y lo que está pues en el imaginario colectivo, ¿no? Pero que al final de cuentas pues no sea un gasto que bien se pudo ocupar de mejor manera, y que si realmente ya pasamos meses y años con esta discusión sobre el aeropuerto, ahorita yo quisiera pensar que podrían hacerlo bien, pero en este afán de no querer irnos hacia lo fatalista y de no querer pensar que justamente pues siempre nos tiene que ir mal y que al rato nos vamos a dar golpes contra la pared, apostaría a eso, a pensar y que también la exigencia tiene que permanecer ahí, y la vigilancia. Si ya todo esto pasó, ¿qué toca ahora? Toca ver que no va a funcionar y señalarlo, y también buscar espacios de diálogo con las autoridades para que realmente pues este no sea un proyecto que, como menciona Dylan, fácilmente después se pueda desechar, porque sí involucra muchísimos recursos que pues también con el contexto de los últimos 2 años se pudieron ocupar tal vez de mejor manera. Yo creo que es un tema bastante complicado porque justo como mencionaba Dylan, la idea original de este aeropuerto era poder enviar la saturación o desfogar un poco la saturación que tenía el aeropuerto Benito Juárez, pero si lo vemos en la estadística, está proyectado que el Felipe Ángeles, lo máximo a lo que puede llegar a crecer, sean a 34 posiciones. Actualmente tiene 14, el aeropuerto Benito Juárez tiene 74, entonces estamos hablando que realmente no representa un número significativo de infraestructura para poder enviar a personas a tomar vuelos allá. No solo hablemos de infraestructura, también hablemos de vías de comunicación. Se han hecho varios ejercicios para determinar cuánto te cuesta cualquier tipo de transporte de diversos puntos de la ciudad, desde Santa Fe, desde el sur de la ciudad, desde el centro, hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, y los costos son elevadísimos. Realmente hay usuarios que van a pagar más por el transporte y el traslado al aeropuerto Felipe Ángeles que por lo que costaría un boleto de avión para viajar de ahí. Otra cosa que creo que no se consideró y nunca se tomó en cuenta, bueno, realmente creo que no se tomaron en cuenta aspectos económicos, pero tampoco se tomó en cuenta a las operadoras, a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque obviamente para una aerolínea representa un gasto y representa pérdida. Nada más veámoslo con Volaris. En el momento en el que anunció que iba a volar desde el Felipe Ángeles, sus acciones cayeron de una forma radical. Entonces, creo que este es un ejemplo y digo una analogía un poco burda de es mi balón y entonces no juegan, ¿no? Llegó el presidente al poder y dijo, no quiero este aeropuerto de Texcoco, que iba a tener 120 puertas, estaba de entre los más grandes del mundo,
Por ejemplo, el de Atlanta tiene 200, entonces no le pedía nada, ya contando con el Benito Juárez. Pero es esto, no me gustó este aeropuerto, entonces voy a hacer el mío. Al final de cuentas, Santa Lucía era el Felipe Ángeles ahora, era una base militar que estaba pensada para eso. ¿Por qué? Porque el espacio no daba para más. Y la realidad es que se está forzando a tener un aeropuerto internacional en donde la infraestructura no es la suficiente, las vías de comunicación no son las suficientes, y donde lo estás tratando por decirlo así, de centralizar de la Ciudad de México. La Ciudad de México es probablemente una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas del mundo. ¿Cómo pretendes que la gente quiera volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles en lugar de Benito Juárez? No puedes hacer eso, y en un aeropuerto tan chico, con pocas posiciones, creo que realmente, como mencionan Sharon y Dylan, esto va a quedar en desuso. Es cuestión de años, quizás meses, pero realmente no se va a lograr. Yo lo veo muy complicado desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, y bueno, creo que eso es todo. Sí, pues precisamente, o sea, es un panorama muy desalentador. Estamos hablando de que hay una inversión millonaria en el proyecto y que al fin y al cabo estamos hablando de un aeropuerto que en su nombre tiene la palabra internacional, pero realmente internacional no tiene nada. Hasta ahora los destinos solamente van a ser ciudades dentro del país. Eh, Además de que pues hablamos de una evidente carencia pues hasta de servicios. Como lo había mencionado mi compañero, pues las pruebas que han hecho las aerolíneas no dan, simplemente si contamos la cantidad de aerolíneas que van a trabajar en el AIFA, solamente 3 van a estar dando servicio, comparadas con las 15 que dan servicio en el aeropuerto Benito Juárez. Entonces realmente eh, esa desilusión de pensar que ese dinero se va a ir a la basura, esa desilusión de pensar que es un proyecto que no está bien planteado, que no tiene una buena infraestructura y que al fin y al cabo un aeropuerto internacional es una carta de presentación de todo el país, que cuando hay un turismo extranjero que es muy importante en nuestro país, que trae muchísimo derrama económica en nuestro país, es desalentador hasta para los turistas y da pues una mala imagen realmente de nuestro país, de cómo están haciendo las cosas, además de pues todo el panorama. Hay muchísimas personas que indican que las obras realmente no están terminadas, aunque dicen que ya se va a inaugurar, o sea, que obras que nos dicen que sí, ya están completas, están presentando fallas. Estamos hablando de que de incluso la cuestión de las rutas, ¿no? Fue muy polémica porque no solamente en la cantidad de precios elevados, sino que nos hablan de tiempos de traslado que son completamente imposibles, que todos los que vivimos aquí en Ciudad de México sabemos que es completamente imposible que se vaya a llegar, por ejemplo, desde Santa Fe hasta la IFA en menos de 2 horas. Es completamente inadmisible que de alguna manera nos estén mintiendo a nosotros, al público, y nos digan, Claro. es que vamos a tener estas rutas y vamos a tener todo esto y no lo estén cumpliendo. Entonces, la verdad, ahí tiene que haber una exigencia para que se rindan cuentas y para que esta falta de información se aclare, porque lo que queremos es un aeropuerto, como dicen, que no haya una posibilidad de que caiga en el desuso, porque al fin y al cabo es una inversión hecha con el erario público. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero que podría quedar tirado a la basura, pero ya veremos, jóvenes, esta inauguración. Podremos verlo en unos días y seguir hablando al respecto. Nos vamos a tener que ya ir a una pausa. Muchísimas gracias, chicos, por su participación y nosotros seguimos aquí en el programa. 9 de la noche con 33 minutos. Gracias.